hermanos, para mí es un tremendo privilegio tener a nuestro pastor. No es cualquier persona, viene cada año a nuestra conferencia. Yo no quiero ser aprovechado ni acapador con él, porque él es un hombre muy ocupado. Amén. Él está encargado de toda una nación. Amén. Y eso no es fácil. Aparte de las otras naciones donde tienen iglesias, entonces no es un trabajo fácil, es una tarea muy grande. Amén. Pero hoy le busqué, le dije, a mí me gustaría que viniera cada enero, por mí no hay ningún problema. Y él me dijo que sí, así que hemos establecido un rally, amén, cada enero. Vamos a estar reuniendo igual que ahora, aleluya, pero vamos a estar de pachangona algo bien, amén. ¿Cuántos dicen que? Así que dije después de eso, dije voy a ser acaparadero y voy a los otros que procuren su fecha, a ver cómo le hacen. Yo quiero tener al pastor Gagiola. ¿Cuántos quieren tener al pastor? Asegúrense que Dios le va a dar un hombre de mucha experiencia y una buena relación con Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Van a tener fans aquí. Y después de la predicación, si siguen escandalosos, entonces todo está bien. Estamos escuchando mucho acerca de los dolores de parte de la mujer. Y hoy como las mujeres se sienten orgullosas, ¿no?, por los dolores de parte de la mujer, y que son muy fuertes y que son muy pesados. Cuando yo los escucho, me pongo a pensar en la gripa que me da a mí de 3 días. Y yo digo, wow, entonces es como un dolor de parto. ¿Por qué dicen que no? Pues es que así nos sentimos los hombres. Digo que nos vamos a morir, entonces las mujeres sienten bien orgullosas de los dolores de parto, pues también nosotros, cuando nos da una gripa de 3 días, también sentimos que nos vamos a morir. Y dice la mujer, no, ustedes con cualquier cosa se andan muriendo los hombres. No, si oigo lo que dicen de los dolores de parto, pues yo así me siento cuando me da gripa. No necesito que me dé dolores de parto, Dios guarde. Sí, que oren por mí de veras, porque yo sufro dolores de parto cada vez que me da gripa. Y cuando me da una gripita, un resfriadito, ando queriendo hacer el testamento y toda la cosa. Un desastre, cuando no se pueden enfermar de algo así, porque se andan muriendo. Pero lo bueno es que el doctor José Torres me ha atendido bien este día, me compró medicina y él me dijo, esto va a ser bueno, y yo confié. No, pero mi esposa sí se ríe de mí. Dice, no, qué bizcocho eres. Los hombres son bien bizcochos. Nomás dan una gripe, se andan muriendo. Bueno, pues a lo que ustedes hablan de que dolores de parto, así me siento yo. No tengo derecho de sentirme así también. Pero así somos los hombres, es cierto. Cualquier cosa que nos pegue nos andamos muriendo, pero bueno, mientras aguantemos dar, aquí estamos. Este día tuvimos un tremendo compañerismo todo el día, hubo hasta balazos. Pastor José Torres me llevó a tirar balazos y lo disfruté. Amén. Tenemos un buen compañerismo porque nos compartimos nuestras amarguras, compartimos nuestros fracasos. Algunas cosas que nos salen bien, nos las compartimos también, pero lloramos todo el día y ya sentimos descanso. Amén. Ya en la tarde estamos listos para el servicio, porque nos portamos como seres humanos que en ocasiones nos las vemos malitos. Así es esto, mis hermanos. Por eso vale más no estar solos. ¿Cuántos dicen amén? Ay del solo, dice la palabra de Dios. Bueno, quiero empezar para toda la iglesia esta noche con un seminario. Le voy a llamar así para que se oiga un poquito más bonito y para que no la sienta tan dura. Un seminario de finanzas, ¿qué le parece? Un seminario de economía. ¿Le gustaría escuchar un seminario de economía? Sí, porque si le digo de predicación, como que ya se va a andar cuidándose la cartera, las mujeres van a agarrar la bolsa y... No. Vamos a hablar de un seminario de economía. ¿Qué le parece? Así es que abra su Biblia conmigo en Malaquías, capítulo 3.
pensamiento que ha venido a mi mente en los últimos meses. Este pensamiento dice así: una iglesia pobre jamás podrá cumplir la gran comisión. Póngase a pensar conmigo en eso. La gran comisión es una tarea descomunal, mis hermanos. Por eso la iglesia le llamó la gran comisión. La Biblia no le llama la gran comisión. Esas no son palabras que están en la Biblia, sino que la misma iglesia, con el paso del tiempo, a Marcos 16:15, cuando dijo el Señor ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, la misma iglesia le llamó la gran comisión. Ahora, ¿por qué le llamó la gran comisión? Porque la palabra gran habla de algo descomunal. Llevar el Evangelio a toda la tierra. Imagínense los tiempos de los apóstoles, donde no había aviones, no había automóviles rápidos, solamente caballos, camellos, carretas, por las mejores que fueran, de los reyes, eran jaladas por caballos. Así que, si en aquel tiempo la gran comisión era una tarea descomunal, donde iba a demandar lo milagroso de Dios, lo sobrenatural de Dios, aún en nuestro tiempo, aunque tenemos aviones y tenemos automóviles muy rápidos, aún así, pensándola bien, lógicamente, es una tarea descomunal. Cuando el Señor nos está enviando a llevar el Evangelio a toda criatura, nada más póngase a pensar los grandes costos para que nuestras iglesias se mantengan vivas y activas. Qué bendición estar en iglesias vivas y activas, iglesias dinámicas, iglesias donde constantemente se nos está predicando, se nos está enseñando la palabra de Dios, y los cristianos estamos teniendo la gran oportunidad de estar creciendo siempre, de estar aprendiendo siempre, de estar siendo transformados de gloria en gloria. Qué maravilloso pertenecer a una iglesia así. Bueno, una iglesia así, hermano, tiene un costo financiero muy alto. Póngase a pensar solamente en lo que gastamos en los eventos que tenemos en todo el año. En la cruzada de milagros, cientos y cientos de miles de pesos en una cruzada de milagros. Ahora, cuando abrimos iglesias en el país, Dios mío, el costo tan tremendo abrir iglesias en el país. ¿Y qué decimos de abrir iglesias en las otras naciones? Estamos hablando, mis hermanos, de una verdadera tarea descomunal. Es como si Dios fuera injusto al estarnos mandando a hacer algo que no se puede, que es imposible. Lo maravilloso es que nuestro Dios no es injusto. Lo maravilloso es que nuestro Dios es un ser que nos ama y nunca nos va a mandar a hacer algo que no podamos hacer. Entonces, en la Biblia nos dio el mandamiento y también nos dejó las instrucciones cómo lograrlo. ¿Qué le parece si nos vamos a las instrucciones? Quiero predicar un sermón que yo le he titulado Una iglesia pobre, una iglesia próspera. Vamos a ver Malaquías 3, versículos del 8 al 12. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros le habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Una iglesia pobre, una iglesia próspera. Hay un punto que yo quiero tocar en este sermón. En nuestro texto, Dios nos dejó los secretos para que toda iglesia pueda cumplir la gran comisión. Entre más conozco al Señor, entre más conozco la palabra de Dios, más me impacta Dios.
más me impacta la Biblia, las leyes de Dios, las enseñanzas que hay en la palabra de Dios. Y es asombroso cómo este libro está lleno de los secretos de Dios para que usted viva una vida del sueño, para que usted viva la mejor vida en todos los aspectos, sea en el matrimonio, en la paternidad, en lo laboral, en la economía, en lo físico, en las relaciones humanas, en todas las áreas. Es maravilloso este libro divino, amén. ¿Cómo nos dejó el Señor todas las instrucciones, todos los secretos para vivir la mejor vida que se puede vivir en este mundo? El cristianismo, un diseño de vida creado por nuestro Dios. En este texto, algunos cristianos todavía ven Malaquías como un enemigo. Y dígame si no es cierto, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes le han puesto Malaquías a uno de sus hijos? Y aquí me los ejecuté a todos. ¿Quién de ustedes le ha puesto Malaquías? Sí, le pone David, ¿no? Le pone Daniel. Mire, tengo 5 nietos y 2 se llaman Daniel. Por favor. ¿Y no hay otros nombres? Pero ¿por qué no le ponen Malaquías? A nadie le ponen Malaquías. He tenido que hablar con mi esposa y hija, ¿por qué no hacemos otro hijo, tú y yo? Y le ponemos Malaquías para hacerle un poquito de justicia a Malaquías. Nadie le quiere poner Malaquías. Pero mi esposa dice, ¿no crees que es demasiado tarde? Bueno, pues sí, es algo tarde. Así que jóvenes, ya saben. ¿Por qué pasa eso? Porque todavía cristianos no entienden que este texto de Malaquías es el texto más poderoso en toda la Biblia, donde encontramos la promesa más poderosa de finanzas, la promesa que Dios hace a su pueblo de finanzas. En todo el libro encontramos promesas maravillosas de finanzas. Pero, hermano, Malaquías trae una promesa impactante. Y en este texto yo encuentro los secretos de Dios, óigame bien, para que cada cristiano edifique una economía de sus sueños. Para que cada familia cristiana edifique una economía de sus sueños. Para que cada iglesia que se abra, no importa qué tan pobre sea al principio, pero que pronto, poco a poco, empiece a edificar una economía de sus sueños. Cuando se abrió la iglesia de Nogales, escuchamos la historia. Cómo es que una iglesia donde se estaban salvando los puros vagos, ni siquiera trabajaban. Y el pastor Mitchell nos cuenta que cuando el pastor que estaba pionando vio a esta gente llegar, sintió lástima por estos mexicanos. Era un matrimonio americano y sintió lástima por estos mexicanos y no se atrevía a hablarles del diezmo, de las ofrendas, y habló al pastor Mitchell y le dijo: pastor, ¿cómo le voy a pedir dinero a esta gente? Ni siquiera tienen agua caliente, es gente muy pobre. Y el pastor Mitchell le dijo: si tú no les enseñas a diezmar, si no les enseñas a dar ofrendas, a ser generosos, nunca van a salir de la pobreza. Ellos nunca van a conocer al Dios de Malaquías, al Dios de milagros, al Dios de maravillas, a ese Dios que ha prometido una economía abundante, a ese Dios que es capaz de ir adelante de nosotros, abriéndonos puertas de bendición, de prosperidad, tocando milagrosamente corazones de gente clave que iban a bendecir nuestras vidas. Este pastor obedeció y empezó a enseñar esto a la iglesia de Nogales. Y estábamos viendo el localito hace unas semanas
el pequeño local donde empezó la iglesia, donde ni siquiera le cabían 30 sillas, y ver todo lo que Dios empezó a hacer en la iglesia de Nogales, el crecimiento, amén. Y ahora estamos hablando de más de 300 iglesias en toda la nación, conferencias aquí, allá, más allá, amén. Obreros que tenemos en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe, en Alemania, en España, allá en Europa, y hasta dónde más vamos a llegar, hermano. ¿Cómo sucede esto? Los secretos están en la Biblia. Los secretos están en la palabra de Dios. No importa qué tan pobre empiece una iglesia, qué tan pobre llegue una persona a los caminos de Cristo, si empieza a descubrir los secretos de Dios y empieza a creerlos y a practicarlos fielmente, entonces el cristiano va conociendo al Dios de Malaquías. Vamos a ver cómo se mueve la economía de Dios. Dios tiene secretos. El primero es que cada hijo de Dios sea fiel con sus diezmos. Ese es el secreto primero. Que cada hijo de Dios sea fiel. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí esta noche? ¿Usted está en serio con irse al cielo? ¿Usted está en serio con no terminar en el infierno eterno? ¿Usted está en serio con ser un hijo de Dios esta noche? Aquí está el secreto número 1, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Qué significan las palabras hay alimento en mi casa? Si ustedes traen diezmos, esto es lo que va a pasar. Mi casa siempre va a haber alimento, siempre va a haber predicación, siempre va a haber enseñanza. Mi obra siempre va a estar activa, va a estar dinámica, siempre va a estar cumpliendo mis propósitos divinos. De eso se trata. Así se mueve la economía de Dios. Dios nunca dijo que hagamos tamaladas y otro tipo de cosas para estar haciendo dinero. Si usted quiere hacer otras cosas, hágalas, pero primero es diezmar. Amén. Eso no puede descuidarse. Aquí hay un secreto divino. Te salvé, dice el Señor. Ahora eres mi hijo. Ok, quiero que empieces a diezmar de todo lo que recibes. Eso es un secreto de Dios. Punto. Tenemos que creerlo. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que vivirlo. Porque así se mueve la economía de Dios. Es como si Dios nos dijera, yo sé por qué te lo digo, este es mi secreto. Se me acerca una hermana de la iglesia y me dice, pastor, no me la ando acabando con las finanzas, cuando no tengo un problema, tengo otro. Esta hermana tiene 16 años en la iglesia y le pregunto, hermana, ¿eres fiel con tus diezmos? Y cuando le hice la pregunta me dice, no, pastor, es que mire, hay veces que la escuela, los niños, aquello, espérate, así no funciona esto. Amén. Si quieres que la Biblia funcione, tienes que vivir como la Biblia te enseña. 16 años en la iglesia y todavía te atreves a gastar los diezmos en otra cosa. Entonces, ¿cómo estás viviendo? Venir a la iglesia y todavía seguir viviendo a nuestra manera. Aquí hay leyes, hay enseñanzas, hay instrucciones en la palabra de Dios. Ya como vivimos en el pasado, ya no nos funcionó. Por eso nos entregamos a Cristo Jesús. Porque hicimos muchas cosas a nuestra manera, lejos de las leyes sabias de Dios, lejos de las enseñanzas sabias de nuestro Dios. Y por eso nos fue tan mal. ¿Por qué no olvidarnos del pasado y empezar a vivir en las instrucciones del Señor, del Dios Todopoderoso, del ser más sabio que puede existir? En los tiempos del profeta Malaquías, la nación de Israel había descuidado los diezmos y las ofrendas. Y empezó a venir una tremenda
maldición sobre ellos. Dios le había dado la espalda a la nación. Había una maldición, por eso le dice, son malditos. Hay una maldición porque dejaron de diezmar, dejaron de traer diezmos, dejaron de traer ofrendas. Y en Isaías 59, versículos 1 y 2 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ningún cristiano en su sano juicio quiere que el Dios Todopoderoso le dé la espalda, porque todos tenemos oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Todos estamos dependiendo de Dios de una manera u otra. Continuamente estamos dependiendo de Dios. Continuamente, cuando no es una cosa es otra. Continuamente necesitamos la ayuda de Dios, los milagros de Dios. Entonces, cuando usted no diezma fielmente, usted causa una división, una separación entre usted y Dios. No lo dice el pastor, lo dice la palabra de Dios. A mí me llama la atención cómo Malaquías, siendo un libro tan pequeñito, es el libro que más dice Jehová de los ejércitos. Dice Jehová, repite un montón de veces, no sé si usted se ha dado cuenta, repite un montón de veces, dice Jehová de los ejércitos. Un día leí el libro de Malaquías y me quedé, Señor, ¿por qué dice tanto, dice Jehová de los ejércitos? Y el Espíritu Santo me dijo, porque dice Jehová de los ejércitos. Entonces yo entendí. Hay personas que dicen, no, es que dice el pastor. ¿Ah? Es que el pastor pide mucho. ¿El pastor? ¿El pastor que no sabe? No, es Jehová de los ejércitos. Es un principio de Jehová de los ejércitos. Por eso el Señor tuvo que repetir muchas veces, dice Jehová de los ejércitos, porque el Señor sabía que algunos en San Luis iban a decir, dice el pastor. El Señor sabía que iban a decir algunos de ustedes, es que el pastor. No, Señor. Dice Jehová de los ejércitos. Esta es una instrucción del Creador del universo. Él así mueve la economía. Él así se está en aquel tiempo. Todo era pequeñito, todo era inseguro, todo era pobreza. Me acuerdo cuando el pastor venimos a tocar y el pastor nos puso unos nuevos conversos, a dos de ellos a recoger la ofrenda. Uno de ellos tiene una finta de drogadicto tremenda y el pastor se le ocurrió decirle, a ver tú, Tercas, ora por la ofrenda. Y este compadre se hincó, se persinó y se fue a recoger la ofrenda. Y nosotros los músicos viendo esto, los discípulos viendo esto, Dios mío, hermano, reímos y el pobre pastor no había dónde meterse. Oh, hermano, pero estos fueron los inicios de la iglesia de San Luis. Pobre. Pero hay un secreto. Cuando los más pobres, los más ricos o quien sea empieza a diezmar, entonces algo empieza a suceder en lo milagroso. El segundo secreto en la economía de Dios es este: que cada hijo de Dios sea generoso con las necesidades que vayan saliendo en la obra de Dios. Fíjese bien, la Biblia no nos habla solamente de diezmos, pero también nos habla de ofrendas, nos habla de generosidad. Qué interesante que los diezmos, el Señor fue muy específico, dijo 10% es ley, no le mueves. Pero las ofrendas nos las dejó a nosotros, para que cada quien dé de acuerdo a varias cosas. Número uno, de acuerdo a su gratitud hacia Dios, de acuerdo a su amor por la obra de Dios, a su preocupación por la obra de Dios. Que cada quien dé de acuerdo a la generosidad que ha aprendido en la vida. Pero es interesante cómo Dios nos dejó las ofrendas a nosotros por decisión propia. A ver qué vamos a hacer nosotros, a ver cómo vamos a responder. No nos puso un porcentaje, nos dejó libres.
para ver qué vamos a hacer. Y en las ofrendas somos probados. Nuestro corazón es probado una y otra vez. En nuestra gratitud es probada. ¿Qué tanto amamos la obra de Dios? Eso es probado. Nuestra generosidad, ¿qué tan generosos somos? Somos probados, hermano. Cada vez que se recoge una ofrenda, hay una prueba delante de Dios. Cada vez que se levanta una nueva promesa para hacer algo nuevo para el reino de Dios, somos probados, lo queramos o no, somos probados. Porque eso Dios nos lo deja a nosotros. ¿Qué corazón tenemos? ¿Qué tipo de corazón tenemos para la obra de Dios? Versículo 8, una vez más. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En nuestros diezmos y ofrendas. Ahora, cuando usted no es generoso, usted se va a enojar con los predicadores. Pero mejor enójese con Jehová de los ejércitos, porque dice Jehová de los ejércitos. Es muy fácil enojarse con el pastor y el predicador, sí, facilito, ¿no? Pero como dijo Vicente Fox, ¿yo por qué? Y también los pastores decimos, ¿y por qué se enoja con nosotros? Si el pastor también tiene que diezmar. El pastor no se escapa. El pastor tiene que dar ofrendas, el pastor tiene que dar promesas, porque es una relación personal. Antes de ser pastor, mis hermanos, primero somos cristianos. Primero somos hijos de Dios y después somos pastores. Pero primero somos cristianos. Pero tiene que haber un pastor. ¿Qué le vamos a hacer? Tiene que haber un pastor. Pero el pastor también diezma y también ofrenda y también es generoso, da promesas. También Dios trata con su corazón. Si usted no sabe, el pastor José Torres, cada vez que va a lugares, a las conferencias, él siempre da una ofrenda. No nada más dan diezmos mensuales a la iglesia de Nogales, él siempre está dando ofrendas. Él siempre está bendiciendo la obra de Dios y yo veo eso. No es accidente que Dios esté haciendo lo que está haciendo entre ustedes. Nunca va a ser un accidente esto. Pero las ofrendas es una creación de Dios. Fue una idea de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que el más grande economista que puede existir es Dios? Vale la pena ponerle atención. No estoy hablando de los grandes economistas de Harvard o de otras poderosas universidades. No. Nuestro Dios es el más grande economista que ha existido y que puede existir. Y aquí en Malaquías nos dejó una enseñanza maravillosa. Nos dejó instrucciones donde involucra los milagros de Dios. Pero el secreto es este. Dice el Señor, vas a diezmar y vas a ser generoso. Las ofrendas, mis hermanos, las promesas que hacemos son ofrendas específicas para algo, pero son ofrendas. Nada más que le llamamos promesas porque hacemos un pacto, una promesa que vamos a dar para cierta necesidad, para la cruzada de milagros, para comprar esto, un terreno, etcétera, para lo que sea. Pero todas las promesas no son otra cosa más que ofrendas específicas para algo. Y la Biblia tiene más de 1000 capítulos. Y en el tercero, óiganme bien, en el tercero ya nos está hablando de las ofrendas de Caín y de Abel. Eso quiere decir que sus padres, Adán y Eva, les enseñaron acerca de las ofrendas. Eso quiere decir que el Dios Todopoderoso les enseñó muy pronto al primer hombre y a la primera mujer. Esto nada más para que usted tenga una idea de la importancia que ha tenido para el reino de Dios las ofrendas. No nada más los diezmos, sino las ofrendas, la generosidad. Les voy a dar solamente un ejemplo. En Éxodo, capítulo 25, Dios le da una orden al pastor, a Moisés. Versículos 1 y 2 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Fíjense bien, para mí, directo, para mí, ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Ahora, Dios está diciéndole a Moisés, levanta una ofrenda, levanta una promesa para que hagan mi tabernáculo.
no había templo, si va a ser el tabernáculo. Ahora, Dios acababa de hacer la creación, les repito. Acababa de hacer todo el universo. ¿Qué le hubiera costado al Señor hacer un tabernáculo? Pónganse a pensar conmigo, por favor. ¿Qué le hubiera costado? Pero Dios dice, no, la economía con mi iglesia se va a mover de esta manera. La economía con mi pueblo se va a mover de esta manera. Voy a trabajar con mi pueblo. No voy a dejar esto a los ángeles. No voy a trabajar con los ángeles. Voy a trabajar con mis hijos. Voy a trabajar con mi pueblo. Y le dice a Moisés, rétalos a una promesa. Y gloria a Dios que la gente se volcó en agradecimiento, en amor. Dieron tanto que dice la Biblia que Moisés los tuvo que parar y le dijo, ya no den más. Porque había una gratitud maravillosa, habían sido liberados de Egipto. Y no nada más habían sido liberados de Egipto, pero Dios los había bendecido y salieron con grandes riquezas de Egipto. Ellos miraban todo esto y se volcaron a favor de la obra de Dios e hicieron un tremendo tabernáculo. Mucho tiempo después, David, el rey, quiere hacer el primer templo. ¿Y qué cree? Él de su tesoro da unas cantidades impresionantes. No estoy hablando de diezmos, estoy hablando de ofrendas, pero él mismo reta a la nación. A la nación los reta para ver quién quiere dar y levantar el templo. Y una vez más la nación se volcó hacia la vida, hacia la obra de Dios. Y todos sabemos que Salomón hizo un templo maravilloso. La Biblia está llena de ofrendas que impactaron el corazón de Dios, que jalaron el corazón de Dios y que Dios en su soberanía permitió, decidió que esas historias quedaran como un ejemplo para todas las generaciones. ¿Cómo se debe servir a Dios? No nada más diezmos, pero generosidad. Yo le pregunto, ¿cómo está su generosidad? Si usted es un fiel diezmador, gloria a Dios, pero ¿qué tal la generosidad? ¿Dios puede tratar con usted todavía? ¿Dios todavía le puede empujar a usted a dar más? Yo me asombro en lo personal cómo Dios trata conmigo. Cuando ya creo que ya estoy dando suficiente, de pronto el Espíritu Santo viene y me da una idea que no la quería yo, no se la pedí, pero me da una nueva idea de cómo dar más. Apenas este mes, no se termina el mes de enero, y Dios me trajo una nueva idea de generosidad y ya la puse por obra. Esto es en mis finanzas, en mi propia economía, ofrendas. Porque así son los secretos de Dios. Vamos al tercer secreto. El tercer secreto es que Dios prosperará la economía de los cristianos que sean fieles con sus diezmos y generosos con ofrendas, con promesas. El versículo 10 es como si el Señor nos estuviera diciendo a usted y a mí, así funciona mi economía, señores. El versículo 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme, aquellos que todavía no creen, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Y sabe? Es una promesa de Jehová de los ejércitos, no del pastor. Porque otra vez dice Jehová de los ejércitos. Él está diciendo, Él no es un político que nos está engañando para que nosotros votemos por Él, porque quiere sacar provecho de nosotros. Él nos está enseñando el camino hacia una economía abundante, mis hermanos. Yo he visto la mano de Dios en Malaquías al paso del tiempo.
Cuando yo llegué a la iglesia, les he dicho en algunas ocasiones, yo llegué pobre. Yo prácticamente fui un niño de la calle. No me siento nada orgulloso de mi pasado, pero prácticamente fui un niño de la calle. A los 8 años de edad me echaron a la calle a vender el periódico y desde ahí empezó una tremenda perdición para mi vida. Ahora yo lo veo que empezó un infierno que fue creciendo con el paso de los meses, con el paso de los años. Y cuando llego a los pies de Cristo a los 14 años y medio, mi vida estaba tan destrozada, mi cerebro estaba tan dañado por causa de las drogas. Y cuando llego a la iglesia de Nogales, cuando Dios me salva, llego en unas condiciones tan tristes donde yo solamente tenía 2 o 3 cambios de ropa y todos rotos porque yo decía que era hippie. Y así llegué a la iglesia con vergüenza y todo, pero andaba pidiendo prestado a los hermanos, a ver a quién bajaba, a ver a quién se descuidaba un poquito. Oh, hermano, qué vergüenza, pero así estaba mi realidad. Hasta que el pastor empezó a enseñarme cosas dolorosas. Como la primera que tenía que trabajar, Dios mío. Yo trabajar si yo creía que nunca iba a trabajar. Pero sí, la Biblia dice que tienes que trabajar. Y después que empecé a trabajar, resulta que ahora yo tenía que dar. Primero me la llevaba robando, pidiendo. Y ahora resulta que tengo que trabajar con el sudor de mi frente. En aquel tiempo tenía muy poquita frente. Pero tenía sudor de mi frente. Y no nada más trabajar, pero ahora diezmar. Y aparte de diezmar, tener que dar ofrendas, tener que ir más allá de los diezmos, tener que dar promesas. Dios cambió tanto mi corazón y mi mente que recuerdo el primer salario, lo entregué completamente el cheque, no quise agarrar nada. En agradecimiento a Dios, lo entregué todo. Y me esperé al siguiente cheque y empecé a diezmar desde el siguiente cheque y a dar ofrendas, a dar promesas, y no he parado por más de 40 años haciendo eso. Y créame, he visto al Dios de Malaquías, lo que Él ha prometido, lo he visto en mi vida de una manera impactante, mis hermanos. Milagrosa. Estoy hablando de algo sobrenatural. Él dijo, yo te voy a bendecir de una manera sobreabundante. Lo que el Señor está diciendo, yo me voy a involucrar. Esto va a ser milagroso. Tienes que entender que esto no va a haber nada de suerte metido en esto. No va a ser accidental. Tienes que entender que yo, el Dios del universo, me voy a involucrar en tu vida. Oh, y cualquier persona que no conozca que sirves a Dios va a creer que tienes mucha suerte, pero tienes que decirle que no es la suerte, que soy yo el que te he bendecido, que soy yo el que te ha abierto las ventanas de los cielos y que estoy derramando bendición sobre ti hasta que sobreabunde, dice Jehová de los ejércitos. Es muy triste de pronto ver a cristianos que duran años en la iglesia y no captan esto. ¿Y sabe qué sucede? No pueden ver la economía florecer milagrosamente. Porque Dios así se mueve. Tú vas a ser fiel, mijito, con los diezmos, cuéstete lo que te cueste. Y cada necesidad que sepas que hay en la obra, vale más que seas de los primeros en meterte. Así me muevo yo, dice el Señor. Si yo te veo ese corazón, entonces, dice el Señor, yo te voy a abrir ventanas de los cielos. Yo milagrosamente me voy a involucrar en tu vida y te voy a bendecir como no tienes una idea. Oh, yo nunca me imaginé en mis tiempos de jovencito, cuando empecé a diezmar fielmente, cuando empecé a dar promesas, nunca me imaginé, hermano, todo lo que se iba a venir, cómo Malaquías se iba a volver una poderosa realidad en mi propia vida. He dicho en algunas ocasiones que antes de ser cristiano, a los únicos aviones que yo me subía eran los que me producían la marihuana y todas las drogas que usaban. Pero ahora, aviones por todos lados, por tantas naciones.
He andado en más de 30 naciones, mis hermanos. Bendiciones materiales, ministerios, dones, capacidades. ¿De dónde viene todo esto? Del Dios de Malaquías. Me enseñó a predicar, me enseñó a pastorear, me enseñó y me ha enseñado tantas cosas del Dios de Malaquías. Se ha ido involucrando, porque la Biblia es cierto, porque dice Jehová de los ejércitos. Así funciona esto. No me salga con que tiene 500 años en Cristo y que todavía gasta los diezmos en otra cosa, por favor. No me salga con eso. Cállese la boca y agarre una pistola y des un tiro. No. Estoy bromeando. Haga eso. Pero no me salga con eso. Si usted quiere que Jehová de los ejércitos cumpla para usted esta abundancia, entonces viva como Él enseña. Sea fiel con los diezmos, cueste lo que cueste. Sea generoso con cada necesidad que va saliendo, que no se batalle con usted para nada, absolutamente. Que usted siempre esté listo para bendecir la obra de Dios, para ayudar en cada necesidad que va saliendo. Y óigame, le hago un reto. Hágalo con ese corazón por los próximos 6 meses. Le hago un reto. Hágalo de todo corazón los próximos 6 meses. Y usted se va a acordar de mí y le voy a pedir que me mande una ofrenda de amor extra. Sí, porque Dios lo va a bendecir. No haga eso. Pero lo que sí quiero que haga es que practique la palabra de Dios. Porque la Biblia es para practicarse. Amén. No para llenarnos la cabeza de teología, sino para llevarla a la práctica. ¿Nunca escucharon ustedes ese dicho que no existe un judío pobre? ¿No le ha impactado la vida de los judíos? ¿No es impresionante cómo no existía la nación y 14 de mayo de 1948 vuelve a ser nación? Pero apenas en 1948, y hace tantos años que se ha convertido en primer mundo. México no es primer mundo, a pesar de tener siglos. Pero Israel es del primer mundo, mis hermanos. Una de las grandes potencias de la tierra. Amén. Cuando usted estudia su historia, hasta el día de hoy, los judíos le enseñan a sus niños desde pequeños lo que es el diezmo y lo que es la generosidad para la obra de Dios en la tierra. Entre todas sus virtudes están estas. Es parte de la vida de los judíos, y Jehová de los ejércitos ha bendecido sus vidas de una manera impactante. Oigan bien, una iglesia pobre nunca va a cumplir la gran comisión. El diablo lo sabe. Por eso va a pelear con todo para que usted no entienda la palabra de Dios. Va a pelear con todo para que usted no crea lo que la Biblia enseña. Y usted va a creer que es el pastor. Nada, Señor, que es el pastor. Dice Jehová de los ejércitos, es palabra de Dios. Y no importa que seamos México del tercer mundo, cuando los mexicanos pobres empiezan a diezmar con fidelidad, con temor a Dios, cuando los cristianos pobres empiezan a ser generosos con la obra de Dios, entonces el Dios de Malaquías empieza a involucrarse en sus vidas de una manera maravillosa. Aleluya. Hace un tiempo atrás, unos discípulos me llevaron un volante de un pastor que estaba repartiendo volantes en la calle, y en el volante, en la parte de abajo, decía: en nuestra iglesia no pedimos diezmos. ¡Qué ofertota! Hasta yo me iba a ir para allá. ¡Qué gran oferta!, ¿no? Pero ¿sabe una cosa? Cuando miré el volante, era un volante de copia, y de copia bien fea, porque hay de copias a copias. No, esta es una copia, pero es una copia bien fea. Y cuando los discípulos me trajeron el volante, les dije: miren, aquí está Malaquías, pero está la maldición. Que siga así este hombre bruto,
Y su pobre gente que lo está siguiendo, y va a seguir la maldición sobre ellos. Nunca será el plan de Dios. No hay frustración más grande para un pastor que el desear hacer cosas para la obra de Dios y no tener dinero. Y el diablo sabe eso. Y va a buscar todas las formas para que los hijos de Dios no sean fieles con los diezmos, no sean generosos con ofrendas, para que la maldición continúe. Sí, somos un país que se ha considerado un país pobre, un país tercermundista, pero Dios está cambiando la economía de muchos mexicanos desde 1974, cuando entró nuestro compañerismo a nuestro país. La vida de muchos mexicanos empezó a cambiar y también su impacto va a ser pobre, va a ser triste, cuando nosotros somos llamados a ir por el mundo, a impactar la ciudad, la nación y las naciones. Pero para que eso suceda, para que haya alimento en mi casa, dice el Señor, tienes que cumplir estos secretos. Ser fiel con los diezmos y ser generoso con ofrendas. Termino mi sermón. El año pasado tuvimos una experiencia maravillosa en la iglesia de Nogales. 17 cristianos de la iglesia fuimos en un grupo de impacto a España. Eso es carísimo, muy caro. Pero para mí fue una experiencia maravillosa podernos subir al avión en Hermosillo. Las Benz de la iglesia nos llevaron al aeropuerto de Hermosillo y vamos juntos emprendiendo esa aventura. Nos subimos al avión a la Ciudad de México. En la Ciudad de México agarramos el avión que nos lleva directo a Madrid. 17 cristianos de la iglesia de Nogales tuvimos experiencias en diferentes ciudades de la nación de España. Fue algo impactante. 2 matrimonios de ellos se quedaron para ir a París. Se quedaron 2 o 3 días y todavía se fueron a París. Pero cuando estábamos ahí en España y yo miraba a todos estos cristianos, qué casualidad, todos ellos muy fieles